Señal directa. Recibimos en este espacio de noticias a través de la vía del Zoom a Jonathan Ávila. Él es integrante del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, esta organización civil que apoya diversas causas, entre ellas a las familias de las personas que tienen a un familiar desaparecido. Jonathan, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenas noches. Muy buenas noches, Belén. Muchas gracias por el espacio. Nos gustaría revisar contigo, si nos permites, este comunicado que envió el gobierno del estado el pasado 10 de noviembre, en el que enfatizaba una disminución en el número de personas desaparecidas en Jalisco. Decía, para ser específicos, que había disminuido un 16.1% en este año. ¿Qué opinan ustedes de esta primera aseveración? Ya iremos desgranando el resto de este comunicado, Jonathan. Claro, pues de inicio nos llama mucho la atención que se sigue repitiendo este discurso oficial triunfalista, ¿no? Que desdibuja la triste realidad que viven miles de familias en Jalisco, que hay más de 16,000 personas desaparecidas y que aún así lo que los gobiernos, sobre todo estos últimos dos administraciones, han reforzado, pues es la idea de que se están logrando la localización de más personas, que enfatizar que están desapareciendo menos, y aunque podríamos decir que es muy fácil manipularlas y engañar al público sobre cómo se dan estos casos, lo que de fondo está es que crisis humanitaria que no se resuelve. Claro. Jonathan, ¿por qué el gobierno del estado se atreve a hacer una afirmación de este tipo? ¿Cuáles son las cifras que tiene el CEPAD y por qué ustedes afirman que esta supuesta disminución del 16.1% es engañosa? Pues yo creo que no solo es engañosa, sino también es manipulada la cifra de personas desaparecidas de manera perversa por las autoridades, porque en realidad con sus propios datos, ni siquiera un registro paralelo que tengamos en CEPAD de las desapariciones en Jalisco, sino los propios datos del Registro Estatal de Personas Desaparecidas. Cuando se compara esta información con lo que existe en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, es totalmente distinto, disímil, aun cuando la misma cifra debe de ser proporcionada por las mismas autoridades, que es la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Jalisco. El registro estatal muestra hoy más de 16,000 personas desaparecidas y sin embargo el registro nacional hasta uno que lo estaba revisando muestra 13,520 personas. Estamos hablando de más de 2,500 personas desaparecidas que no sabemos por qué están desdibujadas en el plano nacional. Y entonces cuando el gobierno utiliza estos datos, lo hace utilizando esas cifras manipuladas del registro nacional, diciendo, miren, nosotros estamos mucho mejor en comparación con otros estados porque tenemos menos desapariciones que cantidad. No refleja al final la realidad, cosas que no puede comparar, es decir, datos de otros estados con una cifra incompleta de Jalisco. ¿Es probable que el gobierno federal no haya sumado todavía algunos desaparecidos que sí están registrados en Jalisco? Pues lo que más nos llama la atención es que de marzo de este año el gobernador Pablo Lemus se comprometió a instruir a las autoridades a que se actualizaran los datos del registro nacional, porque sí hay una manipulación importante, no solamente es una falta de voluntad política, sino también una ilegalidad. La Ley General en materia de desaparición señala que se debe de actualizar, incluso en tiempo real, los datos del Registro Nacional, y Jalisco, de una manera, yo diría que bastante cínica, en el gobierno de Enrique Alfaro, dijeron, pues nosotros ya no vamos a subir esa información al Registro Nacional, a pesar de que es una obligación legal. Entonces, sí, no se están dando esta actualización, incluso a pesar de que ya pasaron meses de que Lemus dio esta orden o esta instrucción que se anunció a medios de comunicación, pues la realidad lo que vemos es que no se están subiendo todos los datos, estrategias desde la viceficería para abrir carpetas de investigación en casos de niñas, niños y adolescentes.
no abrir ni difundir fichas en casos de mujeres desaparecidas, es decir, estrategias que como la incidencia delictiva en México se mide a través de carpetas de investigación, cuando abres una carpeta de investigación desde una fiscalía, pues no cuentas, digamos, el delito a pesar de que lo existe. Jonathan, dice también el gobierno del estado que pasamos del primer lugar a nivel nacional en relación con los estados al cuarto lugar en casos, digamos, acumulados. ¿Qué opinan ustedes también de esta afirmación? Pues justo creo que reitero como la manipulación, ¿no? Porque al final el comparando las cifras del registro nacional que sabe que tienen una menor proporción a los datos oficiales estatales y que están públicos, que están en una página que uno se puede meter directamente desde cualquier o dispositivo a revisarlo y comparar ambas y ver la clara manipulación, ¿no? Entonces, cuando Jalisco dice tenemos menos personas desaparecidas que el Estado de México, por ejemplo, ¿no? Cuando el Estado de México tiene alrededor de 14,000, 15,000 personas desaparecidas, pero nuestro registro estatal, la plataforma independiente de Jalisco, muestra que son más de 16,000, es claramente que no estamos en números menores. Y creo que además el tema no es si estamos peor o mejor que el vecino. El hecho es que hay 16,000 personas desaparecidas en Jalisco, lo que incluye el dolor de las familias, la incertidumbre de estar buscando. Estamos hablando de personas que están desaparecidas, que no sabemos cuál es su suerte o paradero y que podrían ser víctimas o no del delito o de otros hechos de contextos de violencia, ¿no? Entonces, creo que aquí la cuestión no es solamente minimizarlo a una cuestión de cifras y de ver quién está menos mal en México, porque creo que lamentablemente el tema de la desaparición es ver quién está menos mal. Es eso, ¿no? Cuando se habla de este tipo de datos, es lo que nosotros tratamos de posicionar precisamente desde este paz, ¿no? No solamente hablamos de números, hablamos de personas. Claro. Y me parece también aquí, Jonathan, a reserva obviamente de lo que tú opines, que si bien es verdad, es como ya no lo contabas, responsabilidad del Estado subir las cifras o actualizar este registro en la plataforma nacional y no lo está haciendo, pues sí que es muy preocupante, por decirlo menos, que entonces se quieran pues colgar de las cifras federales, aun cuando saben que no es un registro completo porque el mismo Estado no lo ha actualizado. En este sentido, yo me preguntaría, ¿qué pasa con las autoridades federales si se han dado cuenta de que esto está ocurriendo y por qué no llamar a cuentas al Estado? Sí, yo creo que eso es lo más lamentable, que luego este tipo de sucesos pues se dejan pasar sin ningún tipo de responsabilidad. A la negociación política, a la medición de las batallas, ¿no? Que puede tener el gobierno y la federación, que era más clara la diferencia entre el anterior gobierno federal y local, ¿no? Mucha tensión entre los otros datos, ¿no? Del gobierno federal y la independencia del gobierno de Alfaro. Entonces, en medio de esta tensión, pues muchas veces se dejaba de lado. Y además el tema de los desaparecidos siempre ha sido un tema muy sensible para las autoridades en general, porque pues también el gobierno federal tuvo su tendencia y su estrategia por minimizar el número de personas desaparecidas, a pesar de que hablamos de más de 133,000 hasta la fecha. También hubo una estrategia en ese sentido y pues ahora sí que quién podría llamar a cuentas, ¿no? A nuestras autoridades, tanto locales como federales, para que justamente explicaran esto. Presuntamente, cuando el gobierno de Jalisco en marzo del 2022 dejó de actualizar los datos en el registro nacional, y esto lo dijo el exgobernador Alfaro en una declaración, habían tenido un proceso presuntamente con la Comisión Nacional para explicar por qué ya no se estaba actualizando y cambiar la metodología, y supuestamente iba a haber una nueva metodología, todo un proceso de documentación
Nosotros tratamos de investigar ese proceso, tratamos de verificar realmente que existieran documentos que comprobaran ese proceso del que decía Alfaro que había ocurrido, y en realidad el gobierno estatal simplemente nos dijo que no había información al respecto, ¿no? Que no tenían información. En ese momento lo preguntamos por transparencia. Entonces también queda la duda si realmente hicieron algo o no han hecho nada por actualizar, ¿no? Y a pesar de que esto está establecido claramente en el marco legal, pues tampoco hay sanciones claras para funcionarios en estos casos, ¿no? Y muchas veces, pues la justicia anticorrupción, que estos actos pues también contravienen la legalidad, pues no tienen mucho seguimiento, lamentablemente. Claro, me gustaría concluir esta charla justo con algo que mencionabas. No se trata de compararnos y de ver cuál es el estado que está peor. Me parece que es un problema generalizado en México que hemos padecido durante muchos años y que una disminución pues es que se puede ver desde diferentes ámbitos. El problema no es, o el asunto no es tanto disminuir lo que ya tenemos, sino que ni una sola persona desaparezca en este país por ningún motivo. Y esta me parece que sigue siendo una lucha y una tarea muy lejos todavía de alcanzar, Jonathan. Claro, yo creo que el tema aquí no es solamente hablar de si hay menos denuncias por desaparición, sino el hecho de que siguen ocurriendo denuncias por desaparición y que hay una alta impunidad en los casos. Como tú dices, es un fenómeno generalizado. Y justamente, por ejemplo, organismos internacionales, ya para esto es llamativo para muchas personas en el ámbito internacional, pero así sea una persona o dos o tres las que estén desaparecidas, creo que ya es alarmante, y más cuando la situación en Jalisco, el hecho de que persiste y sigue creciendo el acumulado histórico de personas desaparecidas, sino que cada vez la violencia se tecnifica más, el uso de violencia que se utiliza en estos casos es más cruel, más vil, es horrible, ¿no? Innombrable poder ponerle alguna palabra para nombrar esta violencia que vivimos en Jalisco, ¿no? Entonces, hablar de 1, 2 o 15,000 desaparecidos no es solamente reducirlo a un tema de cifras, sino todo eso que hay detrás, ¿no? Historias de violencia, historias de familias que siguen buscando, que persisten en la búsqueda y que más bien se deberían de hacer acciones para saber en dónde están esas personas. Coincidimos totalmente contigo, humanizar estas cifras que hemos venido arrastrando de manera muy, muy preocupante desde hace ya varios años. Jonathan Ávila, integrante del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Belén. Buenas Hasta noches. pronto, muy buenas noches. Nosotros hacemos una